Voltee otra vez para otro lado y dígale: el cerco de protección. Y vamos a ir al libro de Job, capítulo 1, versículos 6 y siguientes, que nos dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Este es un pasaje tremendo de la palabra de Dios, que verdaderamente nos sobrepasa en el entendimiento. Y es increíble que uno pueda leer la palabra de Dios y no entender lo que Dios nos quiere decir. Vamos a pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos guíe, nos revele y nos muestre esta enseñanza. Padre, te damos las gracias porque estamos vivos, porque estamos sanos, porque nos estás sanando. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia y escuchar tu palabra. Gracias te damos y te pedimos nos perdones de todo pecado y de toda miseria, de toda falta que tú veas en nosotros, de toda mala actitud y manera, todo lo que te sea desagradable, Señor, en nuestra persona, en nuestra vida, que no te hayamos entregado. Por favor, quítalo. Danos convicción de aquello que te es desagradable para apartarnos de ello. Y conforme a la palabra que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Te pedimos, Señor, que nos limpies de todo pecado y de toda maldad con la sangre preciosa de Jesucristo. Te pedimos, Padre, que tu palabra penetre en nuestra mente y nuestro corazón, que podamos comprender la profundidad de ella y sobre todo que la pongamos por obra en nuestra vida. Padre, bendice a esta tu iglesia El Camino. Danos el poder de ganar las almas, de consolidarlas y levantar un fruto grande para ti. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Hoy vamos a meditar sobre esta enseñanza a la cual hemos intitulado el cerco de protección. Realmente, como tú lo vas a ver a continuación, esta es una enseñanza muy importante, muy profunda, que nosotros debemos de conocer y vivir.
transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente a través de Televisión Mundial, Radio, Televisión Cristiana e Internet Television, a través de YouTube en forma diferida, a través de nuestro canal Iglesia El Camino Monterrey, y en este momento directamente a través de Facebook por nuestra página de Iglesia El Camino. También transmitimos a través de Internet. El cerco de protección. Nos dice la palabra que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esto pues es una cosa que nos llama mucho la atención, cómo que se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales también llegó Satanás. Bueno, pues debemos de recordar que en el Antiguo Testamento, cuando se nos habla de los hijos de Dios, se refiere a los ángeles, no a los creyentes. Y al menos en este pasaje particular, y recordar que Satanás fue creado como un arcángel. Entonces, pues él llegó con todos sus compañeros ángeles, solamente que él es un ángel caído, dicho en forma popular, demonio. Entonces llegaron los ángeles, los arcángeles, y vino también Satanás, quien es un arcángel. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Esto nos habla de que Satanás no es omnipresente. Alguien diga, no es omnipresente. No puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Él no es Dios, solamente Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esta era la opinión que Dios tenía sobre Job. 4 características importantes de la vida de Job que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque en base a lo que Dios nos dice en su palabra, Job no estaba en pecado, porque Dios dice que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí podemos ver ahora las características de Satanás. No es omnipresente, es argumentativo, porque se puso a argumentar con Dios, y es un ser envidioso. También vemos en este pasaje que Dios es el que tiene la decisión. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, Dios tiene la decisión. Satanás no se manda solo. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, Satanás no se manda solo. Él no puede hacer nada que Dios no le permita que haga. Y esto lo debemos de tener muy en cuenta cuando estamos pasando por aflicciones. Si Satanás nos está lastimando, es porque Dios le dio la autorización.
Cuando nacemos de nuevo, Dios nos coloca en una burbuja de protección. Todo lo que queremos nos lo da, todo nos sale bien, aunque en algunas personas puede haber alguna excepción, pero luego entra el pecado en nuestras vidas, el descuido de la palabra de Dios o la incredulidad, y nos enfrentamos al mundo. Debemos de saber que uno de los escudos protectores de los cuales nos habla la palabra de Dios es este cerco de protección. La palabra de Dios nos dice que Satanás no podía tocar a Job porque Dios había puesto un cerco de protección. Alguien diga un cerco de protección alrededor de él y no podía tocarlo. ¿Qué es este cerco de protección? Bueno, no sé si ustedes han visto alguna película por ahí, algún programa de televisión donde vemos naves interplanetarias y vemos cómo esas naves interplanetarias ponen un escudo defensivo y todos los aerolitos, meteoritos, partículas espaciales no alcanzan a dañar el cristal frontal de esa nave. Eso lo podemos ver por ahí en un programa de televisión que se llamaba Battlestar Galactica, en el programa Viaje a las Estrellas, en el programa Viaje al Fondo del Mar y muchos otros, que esas naves tienen un escudo protector. Entonces todo lo que alcanza a llegar ahí rebota en ese escudo protector. Bueno, algo similar es el cerco de protección. El cerco de protección es un escudo protector que Dios coloca alrededor de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro negocio, de nuestros bienes. Satanás dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces vemos esta expresión: no le has cercado. También vemos aquí la expresión: al trabajo de sus manos has dado bendición. Bueno, bendiciones que nosotros podemos tener es la vida, la salud, la prosperidad económica, que Dios nos guarde de desgracias familiares. Todo eso está considerado bajo este cuidado que tiene Dios para nosotros. Es muy claro en este pasaje que Satanás no puede tocarnos sin la autorización de Dios. Dicen los versículos 11 y 12: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí vemos uno de los objetivos principales del diablo, que es que nosotros blasfememos de Dios, que es que nosotros maldigamos a Dios, que nos desesperemos, que nos quejemos. Todo eso es parte de su objetivo. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí podemos ver que Satanás no es omnipresente, no es omnipotente, no tiene la libertad de tocarnos y definitivamente está sujeto a Dios. Son 4 características importantes que vemos en este pasaje. Podemos ver que Dios tiene el control.
Porque nos dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios tiene el control. Alguien diga esto, Dios tiene el control. Fíjense que a veces estamos pasando por una situación difícil, no le encontramos respuesta, estamos sufriendo y se nos olvida o no tenemos convicción de que Dios tiene el control. Sobre eso que estamos pasando, Dios tiene el control. 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 No estamos solos. A veces podemos sentirnos solos, pero no estamos solos. Si tú quieres poner tus cosas a salvo, el mejor lugar es que las pongas en las manos de Dios. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, el mejor lugar donde yo puedo poner las cosas que me importan es en las manos de Dios. Si tú pones esas cosas en las manos de Dios, es el mejor lugar donde pueden estar. En tus manos, en las manos de otra persona, no es el mejor lugar. Satanás necesita el permiso de Dios. También podemos ver que Dios no lastima. Alguien diga, Dios no lastima. Y algo más, Dios permite. Y los hijos de Dios repetimos, Dios permite. ¿Cómo podemos tener este cerco de protección? Es increíble cómo podemos pasar tiempo en la palabra de Dios y desconocer principios importantísimos para nuestra vida. El Señor dice por ahí en su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no se refiere al conocimiento o la sabiduría humanas, se refiere al conocimiento de la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios. Dios nos da el cerco de protección cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y nos mantenemos en una vida santa, no sin pecado, pero manteniendo la comunión con Él. De modo que es necesario que tengamos una vida de comunión por medio de la oración y de la palabra, credulidad y sujeción. Vamos a repetir esas tres cosas que necesitamos. Una vida de comunión, credulidad y sujeción. Entonces, si Dios nos da este cerco de protección, ¿cómo es que lo perdemos? Bueno, pues precisamente haciendo lo contrario. Se presentan grietas o agujeros en el cerco de protección. ¿Cómo podemos perder este cerco de protección? Ponga mucha atención porque esto es súper importante. Dejando tu dependencia de Dios. Y una de las cosas más importantes que nosotros podemos aprender en nuestra vida cristiana es nuestra necesidad de depender de Dios. Yo tengo más años que la mayoría de los que están aquí y te puedo decir, tanto por edad física, cronológica, como por edad espiritual, que la única manera de vivir y tener éxito es dependiendo de Dios, no dependiendo de ti mismo, no dependiendo de otras personas, sino dependiendo de Dios. Entonces nosotros podemos tener una grieta o un hueco o agujero en el cerco de protección cuando dejamos de tener nuestra dependencia a Dios por medio de menoscabar o dejar nuestro tiempo devocional de la palabra
y la oración, teniendo negligencia en la obra de Dios, no ganando las almas, no cuidándolas, trabajando por obligación en la obra de Dios en lugar de por privilegio. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y él es un privilegio servir a Dios. Y si no lo entiendes o no lo crees, va a venir un tiempo en tu vida donde tú te des cuenta que verdaderamente servir a Dios es un privilegio, no solo una obligación o una responsabilidad, es un privilegio que Dios te dé la oportunidad de participar en su obra, testificando, repartiendo folletos, dando testimonio, levantando una célula, levantando una tribu, yendo a otro país a predicar el evangelio o a otra ciudad. Es un privilegio, un privilegio. Cuando hacemos a un lado la santidad, abriendo puertas y empezamos a permitir cosas mundanas en nuestra vida como algo natural, también se producen grietas, agujeros y huecos en el cerco de protección. Por ejemplo, cuando pasas mucho tiempo en la televisión, cuando pasas mucho tiempo en los deportes, mucho internet, chateo, visitas a páginas de contenido pornográfico, oyendo música mundana, aunque no sea rock, que hable de amantes, amorío, sexo. Cuando tienes compañerismo con inconversos, escuchando conversaciones de lo que practican con sus novios o novias, se daña el cerco de protección y se producen grietas. Cuando tienes compañerismo con personas que han salido de la iglesia, participando de la murmuración, aunque sea solo oyéndolos, eso trae maldición. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile: si yo tengo compañerismo con personas que han salido de la iglesia, tengo maldición. Quizá no lo creas, pero es verdad. La primer maldición que vas a tener, pues, es participar de su murmuración, chisme y calumnias. Pero también esta relación con personas que han salido de la iglesia, que generalmente salen dolidas o por malentendido generalmente, pues trae ruina económica. Y si tú te preguntas por qué tu condición económica es mala, pues a lo mejor es porque has estado teniendo compañerismo con esas personas. Cuando te reniegas y te quejas de Dios, eso trae blasfemia contra Dios. Cuando atentas contra los siervos de Dios por medio de palabras, insultos, murmuraciones o acciones específicas contra ellos, deshonrando a los pastores y sus familias, eso trae grietas, agujeros, hendeduras en el cerco de protección. Hay personas creyentes que tienen cada domingo un pastor rostizado, y no me refiero a los taquitos esos colorados que les llaman erróneamente tacos de pastor, sino que vienen a la iglesia, oyen el mensaje, se van a su casa y están en su casa juzgando y criticando lo que el pastor dijo en la predicación. Y entonces están ahí comentando en la comida: ¿te fijaste que dijo el pastor esto? ¿Te fijaste que dijo el pastor lo otro? Se equivocó de versículo, lo citó mal, y están ahí criticando y murmurando. Bueno, pues acarrea maldición. ¿Quieres una base bíblica? Ahí está en las Escrituras. Dice la palabra que en una ocasión unos jóvenes se burlaron de Eliseo
el profeta de Dios que fue posterior a Elías, y solamente le dijeron pelón, le gritaron pelón, pelón. Y entonces dice la palabra que en ese momento bajaron unos osos de el monte y se los comieron. En otra ocasión, María y Aarón, hermanos de Moisés, se pusieron a murmurar de Moisés su hermano. Y dice la palabra que al momento María se llenó de lepra. Y a Aarón no le pasó nada porque él era el sumo sacerdote y era el que calificaba el pecado. Y hubiera sido bastante desagradable y sujeto a muchas preguntas cómo era posible que el sumo sacerdote también se llenara de lepra. Por eso es que no se llenó de lepra. Así es que esos casos nos hablan de que hay un ajuste de parte de Dios cuando los creyentes o inconversos murmuran o le hacen daño a alguno de sus siervos. También hay un agujero o hendedura o grieta en el cerco de protección cuando practicamos pecados de muerte. Las Escrituras nos dicen en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, ¿cuáles son esos pecados de muerte? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos pecados, que son pecados generales, nos hablan que las personas que los practican no irán al cielo. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, no irán al cielo. Bueno, cuando un creyente practica estos mismos pecados, cae en algo que las Escrituras llaman pecado de muerte. Y Dios puede tomar la vida de esa persona. Por medio de estos pecados de muerte, por medio de no tener arrepentimiento ni temor de Dios, se abre esta hendedura en el cerco de protección. Probablemente el caso más dramático lo podemos ver en la vida del sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finés. Quizá algunos de ustedes no han leído ese pasaje que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 2, pero déjame darte una panorámica de él. Nos dicen las Escrituras, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y no significa que tuvieran una pijamada, sino que tenían relaciones sexuales con las mujeres que iban a orar al templo. Y ellos eran los hijos del pastor, que era el sacerdote Elí. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. De modo que su pecado era un pecado público. Alguien diga pecado público. Un pecado de mal testimonio público. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
¿Cuáles eran los pecados de los hijos del pastor? Bueno, primero, robaban las ofrendas. Eso lo leemos en este contexto. Además, tenían relaciones sexuales con las vírgenes que iban a adorar al templo. Y tercero, pues hacían pecar al pueblo por medio de la murmuración. También vemos una enseñanza aquí que nos dice la palabra que Elí no los estorbó. Alguien diga, no los estorbó. ¿Qué quiere decir estorbar a tus hijos? Impedirles que sigan haciendo lo que están haciendo. Hay dos cosas que nosotros debemos de hacer. Bueno, tres cosas que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos. Número uno, enseñarles la palabra de Dios. Número dos, estórbales cuando ves que están haciendo algo que es contrario a la palabra de Dios. Y tercero, disciplínalos. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, disciplínalos. La Biblia no habla de psicología. La Biblia es la palabra de Dios. Y déjame citarte las escrituras. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la apartará de él. Ninguna cantidad de consejos, ninguna cantidad de pérdida de recompensas, ninguna cantidad de quitar permisos, ninguna cantidad de no prestarles el carro, ninguna cantidad de dinero que les des, podrá quitarles la necedad a tus hijos. Lo único que puede quitarle la necedad a tus hijos es la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo y la disciplina física. La Biblia habla de la disciplina física, no del maltrato infantil. Dios ha provisto un lugar específico donde nosotros demos disciplina a nuestros hijos. Y esa es en esa parte anatómica que se llama el glúteo mayor, que sirve para varias cosas aparte de sentarte y que te pongan inyecciones. Sirven también para que te disciplinen. Así es que si tú te has prometido a ti mismo no disciplinar a tus hijos porque tus papás te maltrataron, o porque no estoy de acuerdo, o porque yo creo que debo negociar con ellos, estás equivocado. Estás equivocada. Porque la palabra dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho y los buenos consejos la alejarán de él. No. Y la pérdida de recompensas la alejarán de él. No. Y la pérdida de permisos la alejarán de él. No. Dice, la vara de la corrección la apartará de él. Así es que no importa qué edad tengan tus hijos, si están grandes. Yo a mi hija mayor, hasta que se casó, la discipliné. Y créeme que cuando uno empieza a ser mayor, se empieza a complicar la disciplina, porque a veces nuestros hijos tienen más fuerza que nosotros. Pero he visto la lucha libre. No mucho, pero algo. Y entonces le pongo una de mis piernecillas, que antes pesaban algo así como unos 40 kilos. Cuando yo pesaba 128 kilos y 500 gramos. Y le ponía mi piernecilla arriba de su espalda. Y entonces agarraba la vara y le daba
primeramente 3 varazos, una por el Padre, otra por el Hijo y otra por el Espíritu Santo. Después creí que eran bastante pocos y subí a 10, uno por cada mandamiento. Porque el que falta a un mandamiento se hace culpable de todos. Eso dice la Escritura. Después entramos al gobierno de los 12 y les empecé a dar 12 varazos. Y le doy gracias a Dios que no soy católico, porque si no les pude haberles dado uno por las 100,000 vírgenes. Y tengo la experiencia de que mis hijas me aman mucho porque las discipliné. Me recuerdo en particular en una ocasión de mi hija Lizzie, que es la hija del medio, que recién la discipliné, se fue y luego regresó y me dio un beso. Quizá es el beso más dulce que yo he tenido en mi vida. Y le dije, ¿por qué me das un beso, hija? Dijo, porque me disciplinaste. Y eso quiere decir que no quieres que me vaya al infierno. Porque he leído en la Biblia, y castigarás a tu hijo con vara y librarás su alma del Seol. Gracias, papi. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Tú no disciplinas a tus hijos no te van a querer. Tus hijos te pueden llegar a odiar. Tus hijos te pueden llegar a insultar. Tus hijos se van a ir de la casa. Tus hijos no te van a obedecer. Pero si tú los disciplinas, oye esto, que lo tengo por experiencia personal y en base a la palabra de Dios, al hijo que más disciplines es el que más te va a querer. Al hijo que menos disciplines es el que menos te va a querer y te va a odiar. Y a las pruebas me remito. Así es que eso fue lo que no hizo el sacerdote Elí. No los estorbó, no los disciplinó. Y entonces sus hijos pues eran unos delincuentes, unos malvados. También hay hendeduras en el cerco de protección por guardar pecados del corazón, donde el enemigo hace raíces profundas y fortalezas. Por ejemplo, cuando mantenemos en nuestro corazón el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón, los celos, la ira. Entonces, todo eso echa raíces en nuestro corazón y causa hendeduras y grietas y agujeros en nuestro cerco de protección. También hay hendeduras en el cerco de protección cuando estamos bajo algún tipo de maldición. Le damos gracias al Señor Jesucristo que nos dice en su palabra, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Pero si tú te encuentras en pecado practicado sin confesar y sin abandonar, estás bajo alguna forma de maldición. Cuando ayudas o intervienes con creyentes que se encuentran bajo disciplina de Dios, lo cual es meter la mano en la espada del Señor, también trae ruina económica. También maldición económica al no ser honesto con tus diezmos, primicias, votos y ofrendas extraordinarias. Cuando permites que en tu casa o familia se practique el pecado sin estorbar, todo eso causa hendeduras en el cerco de protección. Cuando hay falta de entrega a Dios, cuando lastimas el cuerpo de Cristo a través de la murmuración, el chisme, la calumnia y acciones concretas para destruir el cuerpo de Cristo. En suma, por hacer el trabajo del diablo, mereces el mismo castigo. Y quiero hacer énfasis en un pecado que tenía Job, que no salta a primera vista, sino que uno tiene que meditar, y es el temor. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, el temor es un pecado. Dice por ahí la palabra de Dios que no nos ha sido dado espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. En alguna otra traducción nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú puedes estar bajo temor, temor a enfermarte, temor a que se enferme alguien de tu casa, temor a empobrecer, temor a que te deje tu esposa, tu esposo, tus hijos, temor a que fracase tu matrimonio, temor por que se afecten tus relaciones interpersonales, temor por alguna situación en el trabajo, en la escuela, temor, 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 temor. El temor es un pecado de incredulidad, de desconfianza en la potestad y poder de Dios. Es a veces bastante imperceptible que nosotros identifiquemos al temor como un pecado, pero es un pecado. Con otra, es un pecado que se vuelve espíritu territorial. De pronto el papá tiene temor, la mamá tiene temor, los hijos tienen temor, todos tienen temor en la casa. Y ese pecado y espíritu inmundo deben ser lanzados fuera del hogar en el nombre de Cristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero. Porque de pronto empezamos a temer. Voy a hacer un examen, a lo mejor me va a salir mal, me voy a sacar una radiografía, a lo mejor me va a salir mal, voy a ir a la entrevista, a lo mejor me va a ir mal. En fin, cualquier situación donde nosotros tenemos temor, échalo fuera de tu vida. Tenemos que aprender a poner nuestra carga en el altar de Dios y hacernos a un lado. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, poner nuestra carga en el altar de Dios y hacerme a un lado. Si tú pones tu carga en el altar de Dios y te sigues preocupando, estás actuando equivocadamente. Porque el asunto es que nos dice la palabra de Dios, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. De modo que debemos poner nuestras cargas en el altar, en el Señor, y hacernos a un lado. Ya no nos preocupamos. Decir, bueno, ya la puse delante de Dios, me voy a hacer a un lado. Ya lo hice. No voy a ponérsela a Dios y me voy a seguir preocupando. Es como el caso de aquel señor que estaba al lado de la carretera con un bulto de olotes de maíz. Y entonces estaba ahí con su costal de olotes de maíz y de pronto pasa una camioneta y se ofrece a llevarlo y entonces se sube el señor a la caja de la camioneta y se sube a ella y agarra el costal y sigue parado con el costal encima. ¿Qué es lo lógico que él hiciera? Agarrar el costal, ponerlo en la caja de la camioneta y qué padre, ya no voy a tener que seguirlo cargando, ¿verdad? Eso es lo correcto. ¿O tú piensas que lo debes seguir llevando? Bueno, pues nosotros hacemos lo mismo que ese señor cuando seguimos cargando el bulto con los olotes de nuestras preocupaciones en lugar de dejarlos en la presencia de Dios, en el altar de Dios. O sea que actuamos bastante ignorantemente y poco sabiamente. ¿Cuál es el resultado de perder el cerco de protección? La pérdida del cerco de protección es algo tremendo, porque nos expone a Satanás y a sus espíritus inmundos por medio de argumentos o motivos en el mundo espiritual. Nos dicen los versículos 13 al 19 de Job, capítulo 1. Ponga mucha atención porque esta es una de las partes centrales de esta enseñanza. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados
a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Oh, qué cosa tan tremenda. En un día Job perdió todo. Perdió sus bienes, perdió todo lo que tenía materialmente y perdió a todos sus hijos de golpe. Le sucedió lo que él temía. Él tenía temor de que Dios se fuera a molestar con sus hijos por algún pecado que practicaran, porque Job sabía que se reunían en las diferentes casas de los hijos para comer y beber en plan de compañerismo, pero él decía: no vaya a ser que mis hijos hayan cometido algún pecado, y él ofrecía sacrificios a Dios. Era tan religioso que no solamente pedía perdón por sus pecados, pedía perdón por los pecados de sus hijos. Yo no sé si te ha pasado eso, a mí sí me ha pasado en alguna ocasión o en algún tiempo que yo he hecho lo mismo que Job, le he pedido a Dios perdón por los pecados de mis hijas. Eso es ser excesivamente religioso, porque cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada persona le debemos pedir perdón al Señor en forma personal. Entonces, Job, como nos dice la palabra del Señor, él temía que fuera a venir algún juicio de Dios sobre sus hijos, y por eso él ofrecía sacrificios al Señor. Dice el versículo 5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, o sea, sacrificios, conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días ofrecía sacrificios, animalitos que eran sacrificados por si sus hijos quizá hubieran pecado. Bueno, eso que temía Job de que les pasara algo a sus hijos, le pasó, porque las escrituras dicen: me vino lo que temí. Si tú temes, eso que tú temes te va a venir. Así es que deséchalo en el nombre de Cristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Aquí vemos 4 acciones específicas del juicio de Dios sobre Job. Número 1, vinieron los sabeos. Número 2, que era una tribu, vino fuego de Dios. Vinieron los caldeos, que era otra tribu. Finalmente vino un gran viento. Así es que si por casualidad yo te digo aguas con los sabeos, ya sabrás a qué me refiero. Aguas con los caldeos, ya sabrás a qué me estoy refiriendo. El caso extremo de los hijos del sacerdote Elí no tiene precedentes, porque afectó la casa de Dios, su ministerio y al pueblo. Todo eso ocurrió con la familia de Elí. Una de las cosas que a mí más me llaman la atención es que Elí fue el guía espiritual del profeta Samuel.
Y todo lo que no hizo con sus hijos, lo vino a hacer con Samuel. Y el pobrecito de Samuel, cuando era niño, pues se enteraba de lo que hacían los hijos del pastor. Gracias a Dios, pues Samuel tenía un llamamiento precioso, como el que tenemos cada uno de nosotros. Y pues obedeció al Señor y desde niño escuchó la palabra de Dios. Vamos a leer en la palabra, 1 Samuel 2, versículos 27 y siguientes. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y le sigue describiendo el Señor todo lo que había hecho con Elí y sus ascendientes. Y luego sigue adelante en la palabra. Quiero leer el versículo 30, que dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Atención, porque yo honraré a los que me honran. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile: yo honraré a los que me honran. Si tú honras al Señor, el Señor te va a honrar a ti. ¿Qué tal? ¿No les parece interesante? Si yo honro al Señor, el Señor me va a honrar, me va a bendecir. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo. Esto es una cosa tremenda que casi no quisiera leer, pero pues la tengo que leer. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. ¡Qué cosa tan tremenda, oye! Yo no sé si tú estés entendiendo lo que está diciendo ahí, pero yo sí lo entiendo. Y todos los nacidos en tu casa morirán a edad viril. Eso es alrededor de los 18 o 20 años. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios. ¿Quisieras a tus hijos así? Que venga con el pastor y le diga: pastor, me estoy muriendo de hambre, ¿no podría ponerme en algún ministerio de la iglesia para que yo pueda comer? ¿No me podría asignar una ayuda semanal, quincenal o mensual, porque me estoy muriendo de hambre, no encuentro trabajo, estoy enfermo? Bueno, pues esto es lo que dice aquí la palabra. Tremendo. Repito, casi ni quisiera leerlo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que le vinieron a Elí dos maldiciones específicas. Una, la de muerte temprana en su descendencia. Dos, la muerte violenta. Y podemos ver una serie de 9 maldiciones específicas que vemos en este pasaje. La maldición generacional de la muerte, la maldición de la muerte de los hijos en edad temprana, la maldición de la pobreza, la maldición de la pena del alma.
no estás sufriendo económicamente, no estás sufriendo quizá en tu salud, pero estás sufriendo en tu alma. La maldición de pena del alma, la maldición de humillarse para comer un bocado de pan, la maldición de la muerte del pueblo, porque nos dicen las Escrituras que en tiempos de Acán 30,000 hombres murieron. La maldición de la muerte del sacerdote, pastor o líder. Que se muere el pastor es una maldición, porque se queda la iglesia sin líder. La maldición del aborto o partos prematuros, porque nos dice que eso ocurrió con la nuera de Elí. La maldición de apartarse, esta es la más grave de todas, la más terrible, la maldición de apartarse la presencia de Dios del templo. Y esa es una super maldición que va más allá de la enfermedad, la muerte, la pobreza, los problemas con los hijos y todo lo demás que leí antes. El que Dios se retire, el que la presencia de Dios no esté en la iglesia, que no esté en el templo, esa es una super desgracia, porque cada vez que nosotros nos reunimos 2 o más, el Espíritu Santo está en medio de nosotros, y sería una gran maldición que el Señor no estuviera cuando nosotros nos reunimos. Bueno, eso fue lo que ocurrió en el tiempo del sacerdote Elí. Vemos una progresión desde lo externo hasta lo interno, de lo menos importante a lo más importante, de lo económico a los hijos de la persona misma del creyente, o pastor, o padre, o líder. Quiero decirte que Dios trata de lo más externo a lo más interno. Primero nos empieza a tocar la economía, luego nos empieza a tocar algo en la familia, luego nos empieza a tocar la salud de alguien de la casa. Ya al final, pues Dios trata con la salud del padre de familia y con la muerte del padre de familia. Esa ya es la parte final. Así es que si tú empiezas a ver cómo que Dios quiere tratar contigo, inmediatamente arrepiéntete y apártate de todo el mal que estés haciendo. Tienes que hacer 3 cosas. Número 1, buscar a Dios. Número 2, apartarte de todo lo que desagrada a Dios. Y número 3, empezar a hacer las cosas que agradan a Dios específicamente, no nada más a ver qué hago para Dios. No. Buscar a Dios, buscar a Cristo, buscar la sangre de Cristo para que te limpie y te lave de tus pecados. 2, abandonar toda forma de pecado en tu vida. Y 3, empezar a hacer las cosas que agradan a Dios. Testificar, repartir folletos, ganar las almas, levantar célula, levantar tribu, levantar obra para Dios. Son 3 cosas importantísimas que tenemos que hacer cuando ves que como que Dios te quiere decir algo. Que tú veas que como que algo malo está pasando en tu familia. Y luego que otra cosita. No. Inmediatamente arrepiéntete, porque la progresión viene de lo más externo a ti a lo más interno, que es tu persona. Ya al final, pues cuando Dios ve que no funcionó nada, pues se va directamente contra uno. ¿Cuál es la actitud correcta cuando vemos grietas en el cerco de protección o cosas malas que están sucediendo? Bueno, nos dice la palabra del Señor ahí en el libro de Job, regresamos a él, y nos dice en el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Se arrepintió. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, se arrepintió. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio
y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dele gloria, honra y alabanzas a Jesucristo. Cuando vemos que algo malo está sucediendo en nuestra familia, sea lo que sea, no le preguntes a Dios por qué. Dile, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? Y después de identificarlo, ponle remedio de inmediato, por medio del arrepentimiento y regresar a la comunión con Dios. Y déjame agregar algo, ese arrepentimiento debe ser familiar. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, ese arrepentimiento debe ser familiar. Cuando mi esposa tuvo unas crisis de hipertensión severa hace algunos años, ya gracias a Dios, más de 15, pues ningún medicamento le controlaba la presión. Tú no sabes lo que se siente ser médico y no poderle bajar la presión a tu esposa. Es algo terrible. Y entonces, pues, les decía yo a mis hijas, vengan para acá, mis hijas, vamos a ponernos de rodillas, vamos a pedirle a Dios. Y yo me tiraba en el piso y me ponía a pedirle perdón a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Tomas a tu esposa, tomas a tu esposo, tomas a tus hijos y todos juntitos se ponen de rodillas y le piden perdón a Dios de corazón. Le prometen cosas, hacen votos específicos, invocan la sangre de Jesucristo y se ponen a trabajar para Dios y lo consideran un privilegio hacerlo. ¿Qué podemos hacer para mantener activo el cerco de protección? A lo mejor tú dices, no, pues mi familia y yo estamos tranquilos. Bueno, ¿qué puedes hacer para mantener activo el cerco de protección? Bueno, pues mantenernos en comunión continua con nuestro Dios por medio de la palabra y de la oración, tener un día semanal de devocional, no permitir ningún pecado de mente, de corazón o sexual, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, andando en el temor de Dios y manteniéndonos en batalla, ganando las almas, estableciéndolas y buscando que el sueño de Dios se realice en nuestra vida. Déjame recordarte las escrituras que dice Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 4 condiciones, 3 bendiciones. Si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados vamos a hacer eso. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, perdónanos en forma personal y como iglesia. Perdónanos, Señor, por las cosas que hemos permitido en nuestras vidas. Falta de oración, falta de lectura de tu palabra, falta de hablar de Cristo a los demás, falta de ganar las almas. Perdónanos, Señor, por permitir ciertas formas de pecado en nuestras vidas, pornografía, escenas eróticas en las películas o la televisión, exceso de ver deportes, exceso de Facebook, WhatsApp, YouTube y cualquier otro medio electrónico que nos distrae de ti. Perdóname, Señor, por pecado profundo en mi vida,
de odio, rencor, falta de perdón a alguien, aborrecimiento. Perdóname, Señor, porque me he masturbado, porque he hecho actos sexuales que van contra tu palabra, siendo soltero o siendo casado en pasión como aquellos que no te conocen. Perdóname, Señor, por no considerar que mi servicio cristiano es un privilegio, sino que lo veo como una obligación, una responsabilidad, una carga. El ministerio de carga. Nos toca oración. Nos toca televisión. Nos toca audio. Nos toca kids. Nos toca juniors. Es un peso. Perdóname, Señor, por no haberlo considerado un privilegio. Y te pido, Señor, que cualquier cosa que veas en mí, que te sea desagradable, muéstramela para apartarme de ella. Hoy renuncio a toda forma de pecado conocido. Renuncio al temor, a la angustia, el estrés, la desesperación, la inquietud. Hoy renuncio a todo eso y decido apartarme de ello. Señor, tú dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo eres tú para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo te confieso mis pecados e invoco la sangre de Jesucristo conforme a la palabra que dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Padre Santo, lávame con tu sangre preciosa, con la sangre de Cristo. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria. Dame la salud de mi cuerpo, de la coronilla de mi cabeza a las plantas y puntas de mis pies. Que todo órgano enfermo sea sanado en el nombre de Jesús. Que toda lesión sea cicatrizada. Que cada órgano enfermo sea cambiado por un órgano sano. Que todos mis exámenes de laboratorio, radiografías, gabinete, electroencefalogramas, electrocardiogramas y cualquier otro medio salgan normales. Que no tenga que gastar en médicos y medicinas y hospitales, sino ofrendar con gozo y generosidad para tu obra, porque tú me estás guardando la vida y la salud. Y yo en generosidad ofrendo no solo legalmente, sino abundantemente. Padre, que tu mano derecha de bendición esté en mí, que tu gozo inexplicable y lleno de gloria esté en mi corazón, que tu gozo sea mi fuerza. Y te pido, Señor, que esto pase de mi vida como un sueño del cual se convirtió en pesadilla y no quiero regresar a él. Dame, Señor, el cumplimiento de tu palabra donde dices, por la noche es el lloro y el gozo viene por la mañana. Por la mañana cantaré tus misericordias y por la noche alabaré tu fidelidad. Hazlo, Señor, hazlo. Tú perdonaste a David de su pecado de adulterio y homicidio. Perdóname a mí por pecados iguales o peores. Ayúdame, Señor, te lo pido. Te alabo, te bendigo y te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Diga junto conmigo: bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Amado, amada, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, a través de internet, a través del YouTube, a través de Facebook,
Déjeme decirle, usted ha recibido un bocado de la palabra de Dios, algo maravilloso que tiene mucha importancia por toda su vida aquí en esta tierra. Y déjeme decirle que si usted acepta a Jesucristo como Salvador y Señor y no nos vemos en esta tierra, con seguridad nos veremos en el cielo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión.